filosofía estructural. Lo que vamos a ver este periodo es la filosofía estructuralista, postestructuralista. Ya les voy a ir explicando por el camino qué significa eso. Vamos a abordar en esta primera evidencia un autor francés que se llama Jean Baudrillard y habla sobre la estructura, las estructuras. ¿Listo? En primer lugar, quiero que vean el mapa que están viendo. ¿Quién me dice qué tiene novedoso el mapa? ¿Qué ven en el mapa? Dejo la cámara. Está como al Al revés. revés, algo así. Listo, muy El bien. 2 al revés. ¿Y por qué creemos que está al revés? Listo, entonces vamos acá ya con la presentación. No es mía, me la robé porque me cogí tarde para hacer la mía, pero me sirve bastante bien. Listo, entonces el autor se llama Jean Baudrillard, es un filósofo francés contemporáneo, murió hace pocos años, estuvo casi todos los 80s y los 90s vivos y predijo muchas cosas que sucedieron en los Estados Unidos, sobre todo, y que repercutieron en el mundo entero. Listo, es un sociólogo y filósofo francés, murió en el 2007, representante del pensamiento postmodernismo, ahorita les digo qué es esto, y postestructuralista. Su trabajo se centró en cómo la conciencia interactúa, ojo con esto que era lo que les venía explicando, la conciencia de las personas interactúa, o sea, juega como en una mesa de ping-pong entre lo real y lo social y lo simbólico, creando un mundo hiperreal y de simulación. ¿Listo? Entonces la conciencia, para explicarle en las palabras que yo dije ahorita, la conciencia del ser humano está jugando, es la pelota de ping-pong en una mesa que por un lado golpea entre lo real y lo social, ¿listo? Y por el otro lado está golpeando entre lo hiperreal y la simulación. Entonces por un lado tiene al mapa creado por una persona y por otro lado tiene al territorio propio. Las dos cosas van a generar símbolos, signos y significados de lo que es lo real. Ya les ahondo, ya les explico ese tema. Se interesó en cómo los medios de comunicación contribuyen a la construcción de sentidos y significados. Los sentidos que nosotros le damos a las cosas y los significados que nosotros le damos a asignar a cada momento, a cada circunstancia, a cada objeto. De modo que las imágenes de las cosas y los hechos terminan superando la realidad, ¿sí? Ya vamos a ahondar ese tema. Posmodernismo, ¿listo? Vamos a entender qué significa el tiempo postmoderno, el término posmodernismo, ¿listo? Entonces, recuerden que con Kant y la Ilustración empezó lo de la modernidad, por allá también con el señor Descartes, con darle la prioridad a la razón por encima de la fe, la filosofía, el conocimiento y demás, que la razón era como pues la fuente del conocimiento, que mediante ella se iban a filtrar todo el tipo de actividades humanas y demás, y fue algo que llevó a un, ¿cómo llamarlo?, a un estado de exaltación y excitación del mundo entero, por lo menos el europeo, sobre la evolución de la raza humana, ¿sí? Pero hubo unas personas, después de ese auge de la razón y del modernismo, que fueron a desconfiar de esa herramienta, de la utilidad real de la herramienta de la razón para lograr encontrar la verdad de las cosas, ¿sí? Entonces el primero que vimos, que nosotros lo vimos en la clase pasada, o los primeros fueron Nietzsche, Freud y Marx, que desconfiaron de esa razón o de esos elementos, de esas herramientas de conocimiento del ser humano. ¿Listo? Entonces el postmodernista va a negar la razón como la fuente del conocimiento, como la herramienta última mediante la cual el hombre se enfrenta al mundo. ¿Listo? Y al contrario, entonces, en lugar de tener esa actitud de exaltación y positivista, va a tener un pesimismo frente a la razón. ¿Debido a qué? Precisamente al ejemplo que veíamos ahorita del mapa. La razón nos ha llevado a unos puntos cruciales en creer algo que es como algo totalmente cierto, cuando en últimas no tenemos a ciencia cierta, por llamarlo de alguna manera, los elementos para comprender si es o no es cierto.
¿cierto? Entonces por ahí lo veíamos y acá creo que vamos a ver también el ejemplo del alunizaje que puede ser puede ser o pues, se puede comprobar como un alunizaje falso, ¿cierto? Y la ciencia nos lo vendió como algo totalmente cierto, como uno de los alcances máximos de la razón y de la evolución del hombre, pero hoy por hoy han salido muchas teorías explicando cómo eso nunca sucedió e incluso hay otras personas, hay un filósofo científico físico de la Universidad Nacional que está diciendo que el hombre no ha salido al espacio, que físicamente el hombre no ha logrado salir de la atmósfera del planeta Tierra, ¿sí? Pero entonces la ciencia nos ha vendido ese tipo de cosas y recuerden pues que ciencia y razón van muy unidas de la mano debido gracias a la superación de la fe. La posmodernidad va más que un sistema racional, es una sensibilidad. ¿Listo? Esto precisamente es muy importante comprenderlo, más que un sistema racional, como lo venía dando la modernidad, como lo había dado por allá la filosofía griega, la socrática, la presocrática y demás, ellos no van a creer que ellos son un sistema como tal, sino más bien es una actitud muy sensible frente al mundo. Uno de sus representantes obviamente es Baudrillard, Lyotard, Lipovetsky y Batimo. Son filósofos franceses, recuerden ustedes que los franceses son muy sensibles, la poesía y lo demás de los franceses, ellos son muy sensibles en el sentido artístico, ¿sí? Sus composiciones siempre van muy hacia lo existencial, hacia la vida propia del ser humano y dejan de lado bastante ese tema de la razón y demás. No sé si ustedes han visto películas de Gaspar Noé, una de las más famosas es Love, que habla sobre un triángulo amoroso por ahí, y él aborda precisamente esos temas existenciales de las personas, no aborda lo lógico ni lo racional, sino el tema de lo sensible. Entonces empezamos por acá. La hiperrealidad. Lo real no es solo aquello que puede ser reproducido, sino aquello que siempre está ya reproducido. Lo hiperreal, o sea, por completo una simulación. Entonces recuerden, lo real es el territorio, ¿cierto? El territorio del país donde nosotros vivimos, donde las personas viven. Entonces, eso real puede ser reproducido. Claro, usted puede en una maqueta, en un dibujo, en un cuadro, reproducir ese mapa. ¿Listo? Pero el problema está es que ya siempre se encuentra reproducido lo hiperreal. Entonces, cuando a usted se le pide que haga el mapa de Colombia o el mapa de América o el continente o de los continentes, usted ya no se basa en una especulación de cómo podría ser, sino que usted ya va a recurrir a lo hiperreal, a esa reproducción de la reproducción de la reproducción, una fotocopia de una fotocopia de una fotocopia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá en la imagen vemos la abuelita y el abuelito, y la hiperrealidad son las sombras que ellos proyectan. Algo que fue en algún momento, seguramente esta abuelita fue bailarina, no sé, de ballet y demás, y el abuelito también ya dejó de serlo. En algún momento lo fue, no hay que negarlo, ¿sí? Pero en ese momento ya no lo es. Pero lo hiperreal se centra en eso que fue en algún momento y que se reproduce constantemente. Los medios son los que construyen el mundo en el que vivimos. Y eso no es la realidad, sino la hiperrealidad. Ejemplo clarísimo de los medios de comunicación frente al mundo que nosotros vivimos. La comunicación hoy en día, máxime hoy en día, sobre cualquier otra época, es una comunicación inmediata, ¿sí? Lo que pase en Estados Unidos, en Hong Kong, en Dinamarca, en Finlandia, en Rusia, en Alemania, tardará máximo 2 horas en llegar al conocimiento de un chileno, de un argentino o de un colombiano. Llega por nuestros medios de comunicación favoritos, llámese Face, Instagram, Twitter, como ustedes lo quieran llamar o que ustedes usen. Llega la información. ¿Hasta qué punto eso es realidad o es hiperrealidad? ¿Sí? Lo que usted está viendo en la pantalla de su celular no es necesariamente la realidad, es una simulación de la realidad. Lo que se le cuenta a usted de lo que sucede no es la realidad, es una hiperrealidad. Sucede bastante con los modelos sociales o los modelos de calidad de vida que tenemos actualmente nosotros. Eso que nosotros tenemos y que en este momento llamamos calidad de vida, no es una calidad de vida, es una simulación de lo que en algún momento fue calidad de vida. Piensen ustedes el ejemplo de la cama en Latinoamérica.
Puede que en Colombia, en Bogotá, funcione el tema de la cama, ¿cierto? Pero de ahí para abajo, la cama no es un artículo que emule la calidad de vida. La cama funciona en los climas fríos, porque se hace necesario dormir sobre algo que genere calor. Pero en un clima cálido, la cama es algo que está sobrando, no es algo que pertenezca a un modelo de vida. Lo mismo pasaría con la chimenea. La chimenea funciona en países que tienen las 4 estaciones y que en épocas particulares del año esa chimenea pues va a ser sumamente esencial para la supervivencia de la familia. Pero las chimeneas que nosotros tenemos en nuestros apartamentos o en nuestras casas simplemente pertenecen a esta hiperrealidad. Entonces esa chimenea funcionaba como algo necesario para la vida, pero después se convirtió en un lujo totalmente innecesario. Esto lo hizo, pues, ¿qué? Pues los medios de comunicación, el capitalismo y demás. Entonces creemos nosotros que la calidad de vida tiene que ver con la sala, el comedor, 3, 4 televisores, cama, cocina, pero no cualquier cocina, sino una cocina de determinada manera que sabe Dios quién la creó y con qué necesidad la creó. Lo único que tenemos nosotros es la cocina, pero la realidad a la cual perteneció esa cocina, que solucionaba una necesidad particular, ya no existe. Para Baudrillard, el hiperrealismo es un síntoma de la cultura postmoderna. El mundo en el que vivimos ha sido reemplazado por un mundo copiado, una copia de otra copia, donde buscamos nada más que estímulos simulados, ¿sí? Lo que le hablaba ahorita, las necesidades de nosotros, de la cultura que nosotros tenemos en este momento, son necesidades de cuarto o quinto orden, son necesidades que vienen dadas por una simulación de cosas, ¿sí? Este ejemplo de lo que estamos viendo actualmente, de la necesidad de un computador, la necesidad de un celular y demás, es simplemente un estímulo simulado de la verdadera necesidad del aprendizaje, del conocimiento, de la interacción social. A veces las personas, o normalmente las personas, le terminan dando más importancia al celular que a las personas mismas. ¿Listo? La hiperrealidad. Para Baudrillard, la virtualidad creada por los medios construye una sensación de hiperrealidad en la conciencia. Lo hiperreal surge de la interacción entre lo real, lo social y lo simbólico. Ojo con esas 3 cosas. Una interacción entre lo real, lo que realmente existe, lo propio, lo material, lo social, o sea, la función que cumple eso propio con las personas, y lo simbólico. Lo simbólico, el ejemplo clarísimo son esas banderas que ustedes ven ahí, la de Estados Unidos, o incluso lo que nosotros los católicos creemos, las imágenes de los santos. De modo que el simulacro termina reemplazando lo real y resulta imposible distinguir qué es real y qué es irreal. ¿Listo? Entonces acá vemos, por ejemplo, el ejemplo que les ponía del simulacro del alunizaje. Y entonces acá está la bandera, se está ondeando y demás. Teóricamente esa bandera no puede ondearse, necesitaría viento para hacer ese oleaje. Y en la Luna no hay. En el planeta Tierra sí hay, porque el planeta Tierra se mueve a 240 kilómetros por hora, que son las 24 horas que dura el día solar, llamémoslo así. Y por eso, entonces, al girar el planeta Tierra genera viento dentro de sí mismo. En la Luna no habría eso. En el crimen perfecto explica el asesinato de la realidad. Lo único que queda es el simulacro. Vivimos en el imperio de la simulación, del simulacro. ¿Qué es importante rescatar acá? Que, como lo decía, entonces el simulacro, la simulación de la realidad, termina reemplazando la realidad misma. Hasta ahí estaría bien porque yo sé que cuando yo veo la película Los Vengadores, sé que efectivamente es una simulación, que son héroes que no existen, que nadie puede volar, que no existe Thanos, que no existe Capitán América, que no existe este personaje Iron Man y demás. Pero el problema es que esa simulación de la realidad empieza a generar relaciones simbólicas en lo social, ¿sí? Entonces ustedes vieron por ahí el año pasado ese auge que tuvo el año pasado o antepasado de la última película Los Vengadores, todo el mundo volteándose a verla, no habían salas de cine desocupadas, filósofos, teóricos, sociólogos debatiendo sobre si Thanos está autorizado para acabar con la mitad del universo, cosas que no existen.
¿sí? Debatiendo sobre algo inexistente totalmente. Eso es lo que pasa con la hiperrealidad. La guerra que no existió. ¿Listo? Entonces en los 90, por allá ustedes creo que todavía no han nacido, Estados Unidos se dio en la jeta raro, Estados Unidos metiendo en otros países con el Golfo Pérsico. Jean Baudrillard dijo, esa guerra nunca va a existir, ¿cierto? Esa guerra nunca puede suceder. Y efectivamente, aunque se supone que la guerra sucedió, Jean Baudrillard dijo, nunca hubo guerra, nunca hubo una guerra como tal. Les voy a leer acá. Su conclusión es que la guerra no existió, ni el enemigo había sido derrotado, ni los triunfadores eran victoriosos. Las fuerzas aliadas no combatían a Hussein, sino lanzaban misiles de toneladas de bomba para persuadir y persuadirse de que había un enemigo. ¿Sí? No acuerdo si es Saddam Hussein, creo que es Saddam Hussein, que era un enemigo potencial de los Estados Unidos, fue una figura que en teoría se creó para ser el enemigo de los Estados Unidos, se creó la guerra para combatir contra ese enemigo que estaba creando bombas de destrucción masivas para lanzárselas a Estados Unidos, y en una noche particular se generó lo que se llamó la guerra del Golfo Pérsico, donde en el cielo estallaban bombas, donde se escuchaban bombas estallar, metralletas, aviones, helicópteros y demás. Pero los medios de comunicación jamás mostraron víctimas, jamás mostraron muertos, jamás mostraron quién ganó ni qué perdió. Los medios de comunicación occidentales actúan en cierto modo como cómplices, creando una guerra en tiempo real, generando la noción de dos enemigos en conflicto. No sé si a ustedes se les parezca algo familiar el tema de los muertos, los primeros muertos y decenas y miles de muertos que hubieron por la pandemia. Mostraban fotografías de un montón de ataúdes acumulados uno detrás del otro, incluso de unos muertos uno detrás del otro. Y uno se asusta y así, y efectivamente, creo que era España e Italia tenían un montón de muertos, los medios de comunicación no lo notaban. Y hace poco empezaron a circular que esas fotografías efectivamente sí existían, pero que pertenecían a un naufragio de un barco gigantesco de como del 90 también, donde muchas personas murieron, y que esos ataúdes efectivamente también eran ataúdes de muertos reales, pero que no pertenecían a la pandemia. Entonces esa es la simulación de la realidad. Como nosotros lo vemos por el medio de comunicación, la televisión, los noticieros, pues creemos que eso es verdad. No podemos salir a la calle a mirar si eso sucede o no sucede. La operación que lanzó Estados Unidos contra Saddam Hussein en el 91 solo fue a nivel simbólico. Los aviones, las bombas y las muertes en el Golfo fueron un simulacro de lo real. Piensen ustedes como un videojuego. Las pantallas transmitían fulgores verdosos de misiles, se oían sonidos de bombas sin cesar, pero no aparecía ninguna víctima. La guerra había sido un espectáculo apabullante, ¿sí? Como les digo, ustedes no la vieron, pero si ustedes le preguntan a sus papás, eso fue algo así como el alunizaje. Cuando se dio la guerra, los medios de comunicación no hacían más sino transmitir esa invasión gringa allá en el Golfo Pérsico, esa guerra constante contra Saddam Hussein, ese enemigo que no solamente iba a acabar contra Estados Unidos, sino contra todo el mundo. Y en esa noche en particular, las imágenes que abundaban en los noticieros eran esta donde se veía el infrarrojo, donde los aviones gringos atacaban por allá a Saddam Hussein y demás. En la noche se veían por allá, se escuchaban cómo estallaban las bombas, aviones y demás. Pero al siguiente día no hubo nada, no hubo residuos de esa guerra. No hubo un reporte de si se ha muerto, no se ha muerto, cuántos caídos en combate, nada. Simplemente sucedió por los medios de comunicación. El ataque a las Torres Gemelas, que efectivamente sí sucedió, también es un ejemplo del simulacro, un ejemplo del simulacro del enemigo. Los que hayan leído 1984 serán muy conscientes de la importancia del enemigo para una nación o para una nación doble manipulada. ¿Listo? Entonces Estados Unidos siempre ha necesitado un enemigo con el cual excusarse para su actuar. Entonces las Torres Gemelas supuestamente fueron, esta vez ya no fue Saddam, sino fue el señor Obama Bin Laden, el que acabó con las Torres Gemelas, y no acabó con la Casa Blanca, no acabó con el Pentágono, sino acabó fue con las Torres Gemelas, ¿cierto? ¿Qué pasó ahí? Estados Unidos, a raíz de eso, tuvo la excusa perfecta para ir a meterse a Irak, creo que era el país donde supuestamente habitaba el señor Obama Bin Laden, acabar con medio país, acabar supuestamente con Bin Laden y, de casualidad, hacerse con el petróleo
que tenía Irak. Entonces, es un simulacro del enemigo. El enemigo es necesario, aunque no exista, y es importante tenerlo para que el pueblo como tal crea en la necesidad de la guerra, crea que es necesario y es justo que Estados Unidos invada a otros países para hacer justicia propia. Se va a acabar la reunión, mi